el nombre de Jesús. Vamos al libro de Génesis. Vamos a leer en el capítulo 12. Génesis 12. Porque vamos a mirar el llamado de Abraham. Porque este culto, como usted ha oído, está basado en este día, es sobre el evangelio prometido en las Santas Escrituras, amén, por los profetas. Y dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La promesa hecha a Abraham. Entonces en el capítulo 12 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Amén, bendito el Señor. Bueno, ahí está esa parte. Vamos ahora al capítulo 22. Bendito el Señor. Capítulo 22, versículo 15 en adelante. Escuche lo que dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, de los enemigos. Amén, amén. Hasta ahí esa lectura. Bendito el Señor. Vamos a orar para entrar en la parte de la enseñanza. Padre celestial, Señor de la gloria, oh Dios mío, bendito tu nombre. Glorifico y alabo tu nombre santo y te doy gracias. Gracias, Señor, por tu presencia en este momento, por tu maravillosa palabra que nos has dado, tu revelación maravillosa, aleluya. Oh Dios mío, gracias por cada uno de los que están aquí, Señor, que han venido para ser instruidos, para conocer cada día más de ti, Señor. Gracias por tu presencia que siempre está con nosotros. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo, que ha comenzado la obra en cada uno y la perfeccionará hasta el día de tu venida. Te damos gracias, Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor. Bueno, siéntense, hermanos. Bendito el Señor. Bien, vamos entonces a hablar, a estudiar esta parte tan importante como lo es ese plan de Dios de salvar al mundo. Y la Biblia dice que Dios, bueno, les explico algo, que van a salir unas imágenes que van a presentar los hermanos como ilustración, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando de cuando Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Entonces aparece la imagen a Abraham saliendo. Y también cuando dice, y cuando Dios le habló, Abraham oyó y le creyó a Dios. Así que van a salir unas imágenes solo para ilustrar. Amén, bendito el Señor. Entonces, Dios hizo su plan, dice la Biblia, desde antes que el mundo existiera. Porque para Dios todas las cosas son en el presente. Amén. Los que estamos dentro del tiempo somos nosotros los seres humanos, pero Él está fuera del tiempo y también del espacio. Él es el Todopoderoso, está en todas partes.
Pero es bonita la historia que nos cuenta la Biblia, porque Abraham llegó a ser el patriarca principal de los israelitas. ¿Recuerdan cuando Jesús les predicaba? Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Eso era como un orgullo que decían eso. Pero ni siquiera habían creído como creyó Abraham a Dios. Entonces Dios le dice unas cosas a Abraham muy maravillosas, y en esas palabras que le dice, entonces le promete, le da una promesa que es doble. Primero le habla de una tierra que le daría, y segundo le habla también de una descendencia terrenal, pero también de una descendencia espiritual. Amén. Dice aquí, versículo 15 del capítulo 22, y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, ¿qué era lo que había hecho? Que no le negó sacrificar a Isaac. Por cuanto has hecho esto, y Dios se agradó mucho de que este hombre hubiera obedecido y hubiera pasado por esa prueba, que ustedes ya saben lo que dice la historia, que cuando levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo Isaac, el ángel de Jehová le dijo, detente, Abraham. Como dice, ya cumpliste. Porque para Dios no solamente existen los hechos, sino también las intenciones, tanto malas como buenas. Que si son malas, dice la Biblia, que el que odia a su hermano, dice, es homicida y no le ha tocado nada. O el que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Así que cuando Abraham levanta el cuchillo para sacrificar a Isaac, detente, Abraham. Dice, ya cumpliste. Entonces por eso dice acá, he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Analicemos esto entonces. Primero le está ofreciendo la tierra, porque hermano, una nación, Jehová, el Señor quería crear una nación. De esa nación iba a emerger el Mesías, el Salvador prometido. Pero ¿cómo habrá una nación si no tiene tierra? Y todas las naciones prósperas era porque tenían su tierra. Por eso esa tierra que le prometió Dios a Abraham, esa era una gran bendición para ellos. Porque ellos, miren dónde estaban viviendo Abraham. Porque allá se fue Taré, su padre, a Ur de los Caldeos. Y Abraham, no sé si nació allá o ya llegó grande. Entonces Abraham también estaba a Ur de los Caldeos. En realidad de pronto había olvidado un poco, porque yo creo que Abraham sí era un hombre que venía de la simiente, de la línea mesiánica, por Sem, amén. Gloria al Señor. Ahí lo dice la Biblia en el capítulo 11 de Génesis, dice eso. ¿De dónde nació Abraham? Pero Dios, que cumple todas las cosas y no se olvida de su pueblo, amén. Él tenía su plan de crear una nación para que de esa nación primero fuera su pueblo. Por eso le ofreció la tierra primero. Y le promete también a Abraham una generación en la parte terrenal humana. Porque esa gente que se iba a multiplicar iba a ser su pueblo. Pero también le hace la promesa de tener una descendencia que no sería material sino espiritual. Ahí están las dos, amén. Por eso dice,
tu descendencia será como la arena que está en la orilla del mar, que no se puede contar. La arena está significando la parte terrenal, pueblo de Israel. Pero también tu descendencia será como las estrellas del cielo, que nadie las podrá contar. Ahí está la descendencia espiritual. Ahí entran todas las personas desde el comienzo del mundo que creen en Jesucristo. Aquellos del Antiguo Testamento creyeron en Cristo, es decir, creyendo la promesa que todavía no se había cumplido, pero solo creyendo en la promesa ellos fueron salvos, porque la promesa es Jesucristo. Amén. Pero en esa promesa que es Cristo, ahí estaban incluidos los israelitas también y los gentiles también, porque nadie se podrá salvar aparte de Jesucristo. Los israelitas, cuando Dios les dio la ley no vino para salvarlos. La ley vino y se añadió a causa de las transgresiones. Si bueno, no han querido caminar conmigo, todo lo que les he dicho lo están violentando, lo están quebrantando, entonces vamos a darles la ley. Pero ni aún la ley obedecieron. Pero dentro de ese tiempo en que Israel como pueblo no obedecía a Dios, sin embargo, siempre había un remanente que sí le creyeron a Dios. Y aunque no hubiera ley, ellos caminaban con Dios. Amén. Y esos que son de fe, esos son los que entran en la descendencia terrenal porque eran israelitas, pero también entraban a la descendencia espiritual porque creían. Amén. Lo cual para el gentil no es igual, porque el gentil terrenalmente no era descendencia de Abraham, pero espiritualmente sí llegamos a ser la descendencia espiritual de Abraham. Vamos a entender esto porque esto es lo que hace que nos podamos afirmar más en el Evangelio. Por eso lo que he sentido de parte de Dios es enseñarles eso para que usted diga, si eso es así, yo de aquí no me voy nunca. Amén, jamás. Porque ¿para dónde más voy a coger? Entonces le promete la tierra, y mire que la tierra se las dio, ¿sí o no? ¿Ya tienen ahí el dibujo de la tierra? Amén, gloria al nombre del Señor. Pero gran tierra, eso era una cosa pequeña. Pero como ellos desobedecieron los mandatos del Señor, y Él les había dicho, si ustedes obedecen los mandamientos y ordenanzas que les he prescrito, ustedes serán bendecidos, prosperados. Dice que llegarían a tener de todo, que nunca pedirían prestado, sino que prestarían a los demás, que vencerían a sus enemigos. Les dice, uno solo perseguirá a 1000, pero si desobedecen, entonces 1000 le huirán a uno solo. Era lo contrario entonces. El pueblo desobedeció y fue esparcido por todo el mundo. Eso quiere decir que la tierra la dejaron. Y cuando dejaron su tierra, entonces vinieron todas esas naciones, el fereceo, el amorreo, el cananeo, el que más, todo eso fue como dijo Manuel Liceo. Se apoderaron de la tierra. Israel quedó sin tierra. Oiga, eso da hasta ganas de llorar. Quedó sin tierra ese pueblo apreciado y escogido por Dios. Esclavos sufrieron, fueron maltratados, fueron perseguidos, sufrieron en gran manera. Hasta el 1948. Fue el 14 de mayo de 1948 cuando en las Naciones Unidas, que es una organización que hay, donde hacen resoluciones para resolver problemas de las naciones, allí se propuso que existiera de nuevo un pueblo llamado Israel.
Y sorpresivamente, pues ya ellos no tenían valor en ninguna parte ya. Sorpresivamente, los países comenzaron a votar, los representantes de los países, y se dice que un país de aquí de la América del Sur, que fue Uruguay, dio su voto. Y por ese voto existió otra vez la nación de Israel. Lo que es la misericordia de Dios, porque Dios siempre cumple sus promesas. Pero cuando eso, escúchenme bien, cuando sucedió eso, ya habían unas personas de ese remanente de Israel que se habían acogido a la promesa de Dios. Dios nos ha prometido una tierra, pero no solamente nos ha prometido una tierra, nos ha prometido el Mesías, que va a venir, amén. Así que necesitamos estar en nuestra tierra y esperamos en esas promesas que Él nos ha dado. Todos estos hombres fervorosos oraron por eso, y cuando declararon la nación de Israel, salieron hacia su tierra. Y dice la explicación de estas cosas dice que le dieron la peor tierra de todo eso. No le dieron todo el territorio, la parte más árida, más desierta. Y llegaron unas pocas personas a trabajar allí. Pero en la guerra de 1967 ellos avanzaron y conquistaron más tierra. Y entonces ya el desierto comenzó a florecer, como dice la Biblia. Y ellos a trabajar, y Dios comenzó a llenarlos de sabiduría, de científicos. Hay un dato que dice el mismo primer ministro de Israel. Él dice que por cada millón de habitantes tienen 145 científicos en Israel. O sea, Dios está cumpliéndole su promesa, que serían prosperados. Eso se lo dijo a Abraham. Prosperarán, crecerán. Entonces se levanta ese pueblo de Israel y comienza a crecer otra vez, y Dios siempre hablándole a través de los profetas, porque el problema con Israel es muy serio, que creo que con la iglesia no, porque la iglesia, yo creo que el que se entregó a Cristo ahí permanece hasta el día que Él venga. Amén. Porque la iglesia no tiene remanente. Amén. La iglesia es la iglesia. ¿Cuál era el remanente en Israel? Aquellos que se quedaron creyendo en la promesa de Dios. Amén. Se quedaron creyendo, caminaban por fe, caminaban con Dios. Cuando dice, mire, que está en el Antiguo Testamento, antes que existiera la ley, es cuando dice, caminó Enoc con Dios. Caminó Abraham con Dios, porque Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Amén. Caminó Noé con Dios. Todos esos hombres y mujeres que no necesitaron una ley que los obligara, sino que por fe le creyeron a Dios. Por eso dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. A ver, esa palabra de pronto no la entendemos a cabalidad, pero ¿qué quiere decir eso? Le fue contado por justicia. Lo que quiere decir es que el hombre en el pecado no podrá acercarse a Dios de ninguna manera en la parte humana, ni por mucha buena obra que haga, ni por religión que invente, ni sacrificios que invente, no se podrá acercar a Dios. Pero cuando le cree a Dios y comienza a caminar con Dios, porque Dios es la fuente de todo bien. Amén. Él es el justo y revela su justicia. Y cuando el hombre conoce a Dios, comienza a caminar en la justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Bendito sea su glorioso nombre. Eso es el trato con Israel. Pero no olvidemos que aparte de la tierra que le prometió y que la perdieron y luego se la recuperó otra vez, y todavía están recuperando más tierra, también le prometió la descendencia espiritual.
Bendito el nombre del Señor. Pero esa descendencia espiritual, miren ustedes que tanto Israel como los gentiles pueden estar en esa descendencia, es creyendo en Jesucristo. Porque los del remanente que creyeron se salvaron porque creyeron en la promesa. Por eso cuando el Señor Jesús viene, dice que Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, primero los israelitas porque era su pueblo. Pero ¿qué dice San Juan en el capítulo 1, versículo 10 al 12? Él dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire que son los mismos, ¿no? A lo suyo vino, lo suyo, el pueblo. Pero el pueblo no le recibió. Pero unos pocos israelitas sí le recibieron. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vamos a leerle unos versículos vayan al libro de Hebreos rapidito. Y vamos a mirar algo maravilloso, porque el capítulo 11 a los Hebreos, el libro de los Hebreos fue escrito hacia los hebreos precisamente para recordarles las promesas, para recordarles el Mesías prometido, para decirles que ya el culto hecho para Israel ya no era, que el sacerdote ya no es de ese estilo, sino que es el propio Mesías, Salvador del mundo. Entonces vamos al capítulo 11, ¿ya lo tienen? Que está atrasadito soy yo acá porque son unas páginas bastante delgadas. Miremos entonces desde el versículo 1, viene hablando de la gente de fe. Amén. Al primero que menciona es a Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable. Voy a leer en la otra versión. Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó ¿qué? Testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc, amén, que fue el que caminó con Dios. Gloria al nombre de Jesús. Por la fe, ¿quién más? Noé. Ahí van los que creyeron, ahí no había ley, sino que le creyeron a Dios. Por la fe Abraham, dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en ella, en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y escuche lo que sigue. Eso es maravilloso lo que dice allí. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí están las dos promesas, la de la tierra y luego la promesa del Mesías, del cielo, de la vida eterna. Y este hombre de fe no solo entendió la promesa terrenal, sino que tenía clara la promesa espiritual. Y en esa promesa espiritual hecha a Abraham es que está usted y estoy yo. Porque la tierra no, la tierra era para ellos. Amén, amén, nos estamos ubicando, ¿sí? Bendito el Señor. Por la fe la misma Sara sigue con Sara. Y luego sigue con otros personajes más. Y cuando llega al versículo 34, versículo 34, o versículo 30 más bien, ¿qué dice?
Bueno, ¿qué más? El 32. ¿Y qué más digo? Pues que habla de esa serie de personas. ¿Quiénes son esos? Los que le creyeron a Dios y caminaron con Él. Sin ninguna obligación, porque para Dios no hay que obligar a nadie que le siga. Eso es voluntario. No había ley, dice la Biblia, sino que conocieron a Dios y como conocieron a Dios y vieron sus atributos, vieron sus características, ellos dijeron: no, Dios es muy bueno, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, justo, amén, bueno, lleno de paz, un Dios amoroso. Entonces ellos comenzaron a caminar con Dios y fueron bendecidos. Entonces en el versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Mire que había ya la esperanza de la resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de cabras y de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo, ¿qué? El mundo no era digno. ¿Qué quiere decir eso? Eran personas tan especiales que el mundo no era digno de tenerlo allí. Amén, gloria al nombre del Señor. Errando por los desiertos, por los montes, por las cavernas, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, escuche, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Cuál era lo prometido? Yo antes cuando leía eso dije: ¿qué pasó aquí? Pues uno a veces no tiene el conocimiento profundo. No recibieron lo prometido. Pero lo prometido, ¿qué era? La promesa del Mesías, de la simiente de Abraham, porque no era recibido porque no era el tiempo. Pero creyéndolo, ellos se salvaron creyendo en la promesa. Amén, gloria al Señor. Por eso dice: todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ahí está diciendo, por la fe, no recibieron lo prometido. Pero ¿qué más dice? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En el capítulo 8 de San Mateo, cuando un gentil tuvo tanta fe que Jesús dijo: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y quién era? Era un gentil. Le creyó tanto a Jesucristo que dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Se maravilló Jesús y dijo: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Porque Jesucristo es Salvador y es sanador también. Amén, amén, bendito el nombre del Señor. Encontramos entonces ahí un gentil creyéndole. Pero cuando manda a sus 10 apóstoles a predicar, le dice: en ciudad de samaritanos no entréis, y por casa de gentiles no vayáis, sino de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Estaba rechazando a los gentiles? No los estaba rechazando, sino que primero era Israel. Porque vino Él para que ellos, su pueblo, supieran que Él era el Mesías prometido, la promesa hecha a Abraham, ya estaba presente ahí. Y para que supieran además de eso que era el rey de Israel. Porque según Abraham era la promesa, era la simiente, pero según David era el rey.
Por eso ustedes ven el Evangelio de San Mateo escrito a los hebreos, a los judíos, y comienza de Abraham y luego de David. Si aquí está, y por eso Jesús se presentó como el rey de Israel. Amén. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel rechazó a su rey. No lo quiso. Bueno, como digo yo, esto a veces da como tristeza cuando uno lee estas cosas y uno las entiende. Digo, oiga, este pueblo, ese Dios que le apareció a Abraham y le prometió cosas tan lindas para este pueblo. Y de ese mismo pueblo dijo que en la simiente de Abraham vendría el Salvador del mundo, el Mesías, el Rey de Israel. Pero cuando está presente, ellos no lo recibieron. Y vamos a recordar algunas veces cuando ellos lo rechazaron. Bendito el nombre del Señor. Ellos lo rechazaron. Por ejemplo, cuando le dijeron, él echó fuera un demonio, ellos dijeron, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. ¿Qué le dijeron ahí? Lo tuvieron como un endemoniado. Fue un rechazo, pero tremendo. Lo rechazaron también cuando Pilato, el gobernador, había el rey Herodes y Pilato era el gobernador en Jerusalén. Y lo llevan, dice, en ese día de la fiesta, porque decía Pilato, bueno, pero ¿por qué lo quieren condenar? Y lo entrevistaron por allá y le preguntaron si nosotros no vemos ninguna causa para que él sea crucificado y sea castigado. Pero el pueblo estaba reunido y le decía, crucifícalo, crucifícalo. A vuestro rey he de crucificar, dijo Pilato. Ellos dijeron, no tenemos más rey que al César. Qué error tan tremendo, hermano, porque el César en ese tiempo era Nerón, uno de los emperadores más terribles que hubo en Roma. Y aborrecía a los judíos. Pero ellos, por el celo religioso, por eso es que la religión es terrible. La guerra más cruenta del mundo ha sido por la religión. Pero nosotros no somos religiosos. Amén. Nosotros somos seguidores de Jesucristo. Caminamos por fe con Él. Amén. Así como los primeros hombres antes de la ley caminaron por fe, nosotros también caminamos por fe. Ellos pensando en la promesa que vendría, y nosotros no que vendría, sino que ya vino la promesa. Aplauso al Señor Jesús. Bendito el Señor. Vamos a regresarnos al el mismo capítulo 11 de Hebreos. Ahora miramos el versículo 13. Porque todo este capítulo, para que usted lo tenga presente, está hablando es del remanente, de la gente que creyó. Pero mientras estos creían, esto que dice el capítulo 11, había millones también de la misma descendencia, llenos de maldad, llenos de pecado, como dice el capítulo 6 de Génesis. La maldad de la gente en la tierra era mucha, que el designio del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre. Y fue cuando prometió el diluvio. Amén. Pero habían unos que caminaban con Dios e invocaban el nombre de Jehová. Entonces, por eso en este capítulo, ahora miren el versículo 13. Amén. Porque aquí está hablando, leamos desde el 8 para tomar mejor sentido. Oiga lo que dice. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob,
coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí vemos su mirada espiritual, una visión espiritual, no solamente la parte terrenal. Por la fe también la misma Sara, pero vamos al 13, conforme a la fe, ¿qué más dice? Murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Pero oiga lo que sigue, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Oiga eso, no estaban solamente diciendo, bueno, nuestro Dios nos dio la tierra y vamos a conquistar la tierra y queremos estar en nuestra tierra y vamos a pelear por ella. No, dice, no, además de la tierra hay algo más grande que esa tierra. Hay una herencia espiritual. Amén. Así que murieron todos conforme a la fe, sin haber recibido lo prometido. Vuelvo y explico, era porque la promesa era el Mesías, era la simiente de Abraham, todavía no había venido, pero ellos lo creyeron. Dice que lo creyeron y lo saludaron de lejos. Bonito, ¿no? ¿Recuerdan lo que dice el capítulo 1 de San Lucas? Y capítulo 2, cuando nació el Señor Jesús, el niño Jesús, lo llevaron a presentarlo como era la ley. Y dice, y había un anciano que se llamaba Simeón, que esperaba la redención de Israel. Era de eso, amén. Había, en todos los tiempos lo había. Y tomó el niño en sus brazos y bendijo a Dios. Señor, ahora despide a tu siervo, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Amén. Y dijo cosas maravillosas, profetizó. Y dice que María guardaba todas estas palabras en su corazón, lo que decían del niño. Y apareció luego Ana. Y de Simeón dice, movido por el Espíritu se presentó en el templo. Pero Ana también se presentó. Solo los menciona a ellos, pero había muchos más en Israel. Por eso, cuando yo no había llegado todavía a este conocimiento, porque en realidad uno debe crecer en crecimiento cada día más. Usted debe también crecer en conocimiento. Yo decía, ¿cómo es eso que Israel va a ser salvo por promesa? No, Israel será salvo por promesa, pero ¿cómo es eso? Por promesa. Pero sabe que la palabra promesa hay que entenderla. La promesa es, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es la promesa espiritual. Pero la otra promesa dice que tendrás una tierra. He aquí, a la tierra que yo te daré. Esa es la promesa terrenal. Pero también le dio la promesa espiritual. Entonces, como Israel lo rechazó cuando él vino, lo rechazó como Mesías, lo rechazó como su rey, entonces ellos ahí perdieron, hermano, todas esas promesas, porque sin creerle a Dios nadie tendrá promesa de Dios. Hay que creerlas. Pero hubo un grupo pequeño, el remanente, que sí creyó, amén, que es lo que estamos leyendo acá. Pero vamos ahora a la parte principal, y es que como los gentiles en ese momento el mensaje no era para ellos, porque Dios siempre pensaba en su pueblo, que le creyera y lo recibieran como rey, como Mesías. Ellos lo rechazaron cuando le dijeron que era un endemoniado, cuando le dijeron no tenemos más rey que a César, y en otras ocasiones más también lo rechazaron, no querían nada de él. Te perdieron todas esas promesas. Pero hay una parte, por ejemplo, recuerdan a la mujer sirofenicia cuando dijo, Señor, mi hija está atormentada por un demonio, ten misericordia de mí. ¿Recuerdan lo que él le contestó? Porque ella clamaba y clamaba y clamaba y el Señor no le oía. Entonces los apóstoles, mira, hácele bien, está clamando. Entonces él se regresa y le dice,
no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, porque eso es lo que en ese tiempo regía. Pero la mujer dijo: Señor, así es, acepto que así es, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos y se alimentan. Oh mujer, grande es tu fe. Ahí comenzaron los gentiles a entrar, amén. Grande es tu fe, hágase contigo como has creído. Y su hija fue sanada en el momento. Amén, amén. Aleluya. Así que de pronto algunos hermanos nuevos o visitas que hay acá, a ver, ¿quiénes son los gentiles? La gente que no es judía, que no es israelita. Todos somos gentiles. ¿Por qué gentiles? Porque la gente. Pero su pueblo no decían la gente, era mi pueblo. Amén. Lo demás era la gente. Y vamos a leerle lo que dice San Pablo en Efesios capítulo 2, para que nos demos cuenta cómo estábamos los gentiles. Amén, gloria al nombre del Señor. Efesios 2. Bendito el nombre del Señor. A partir del versículo 11 de Efesios 2. Por tanto, acordaos, ¿a quién le dice eso? A los efesios, que eran gentiles. Ya se había instalado una iglesia en Éfeso, pero de gentiles, porque los gentiles creyeron. Como es natural, no todos los gentiles, sino un gran grupo como nosotros, aquí en Colombia, hemos creído en el Evangelio, pero la gran mayoría de los colombianos no han creído. Pero muchos más creerán si nosotros le predicamos el Evangelio, así como creyó usted. Pero hermano, esto es maravilloso en lo que estamos, amén. Mire lo que dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, porque la señal que le dio Dios a Abraham por haberle creído es que circuncidaran a cada varón que naciera en Israel. Era como la señal. Que el apóstol Pablo dice que esa circuncisión está tipificando el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús. Dice que en el bautismo nosotros echamos de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Dice, en la circuncisión de Cristo, es decir, espiritualmente la circuncisión es el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús. Amén. Así que tenemos la señal de pueblo de Dios, porque allá era, sí, la señal del pacto, porque allá era la circuncisión. Si no era circuncidado, como se le decía, incircunciso, eso era como una palabra despectiva. Así le dijo David a Goliat: ¿quién es ese circunciso que desafía a los escuadrones de Israel? Lo despreció con eso. Por eso dice el apóstol aquí de esta manera. ¿Y qué más dice el versículo 12? Y en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, que era el pueblo. Amén. Ahí está clarito. Ajenos a los pactos. ¿De qué? ¿Pactos de qué? De la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. La condición de nosotros. Pero esa simiente que dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo estudiando esto, yo pensaba, bueno, en tu simiente, la cual es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Si las naciones están perdidas todas. No, la bendición es para todas las naciones. Lo que pasa es que el que no cree no tendrá la bendición. Pero de cada nación, como dice también en Apocalipsis, dice que cuando el día de la canción de redención,
cantarán los redimidos diciendo: digno eres, Señor, porque fuiste inmolado, porque nos escogiste de todos los pueblos, tribu, lengua y nación. Amén, amén, gloria al Señor, aplauso al Señor Jesús. Alabanzas a su nombre. Aleluya. Oigan esto. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Si Él no hubiera muerto, hermanos, estuviéramos perdidos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, israelitas creyentes en la promesa, creyentes en Jesucristo, y los gentiles creyentes en Jesucristo, es un solo pueblo para gloria de su nombre. Amén. Y allí se cumple la promesa dada a Abraham, porque todos los israelitas que creyeron están salvos por la promesa, y todos los gentiles que han creído estamos salvos por la promesa, la cual es Jesucristo. Amén, amén. Bendito el Señor. Oiga esto, versículo 16. Y mediante la cruz, por eso Jesucristo es Salvador porque murió en la cruz. Sin morir no. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Los judíos aborrecían a todo gentil, no se podían juntar. Ahora entramos ya como concluyendo, amén. Por eso que cuando el apóstol Pedro, que era un judío, pero bien arrécimo, de pura cepa, como dice, orando allá en la casa de Simón el curtidor en ayuno, de pronto baja el lienzo agarrado por las cuatro puntas, llena de animales cuadrúpedos y reptiles. Figúrese, para un judío se le había clasificado lo que podía comer. Pero eso no era un asunto espiritual, sino era un asunto material. Era para que tuvieran buena salud. Por eso los que están pendientes de los alimentos dicen: no, si usted come tal cosa, usted no se salva. Eso no es así, porque no es, el mismo Señor dice que lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre es lo que lo contamina. Pedro, levántate, mata y come. Y vio esa cantidad de cuadrúpedos y reptiles, todos inmundos. Y le dijo al Señor: no, Señor. ¿Cómo era ese judaísmo? No, Señor, porque jamás cosa inmunda ha entrado en mis labios, en mi boca. No llames común a lo que yo he limpiado. Amén. Mire cómo está preparando el apóstol, porque sucede que el apóstol Pedro, el Señor le dijo: a ti te doy ¿qué? Las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será dado del cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Por allí dice la religión tradicional que Pedro está allá en el cielo, y cuando va un alma ya salva, entonces él le abre la puerta para que entre. Eso no es así. La puerta es Jesucristo, y Él es el camino, y Él es la verdad, y Él es la vida. Entonces el apóstol Pedro le abrió la puerta a los judíos para que entraran. Cuando el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, entonces el que sale al frente a predicar
eran 11, porque Judas ya había sido traidor, se puso en pie y predicó. ¿Qué predicó? Lean ese sermón de Pedro. Es maravilloso lo que él dice ahí, presentando al Mesías. Ya vino, él fue crucificado, él resucitó. Amén, la promesa hecha a Abraham ya se hizo real, ya resucitó, ya está en el cielo. Y esto que se ha derramado, él es el que lo ha enviado, porque él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces los judíos, cuando oyen esto, se compungieron de corazón, los que estaban ahí, pero no todos, sino como 3,000. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Amén, amén. Qué gran pregunta. Varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea que aquel que crucificamos, ese no era un falso, ese era nuestro Mesías. Sí, ese era el Mesías. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero ya resucitó y está en el cielo. Avanzas a su nombre. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Ya saben la respuesta, ¿no? Cogió la llave y abrió la puerta inmediatamente. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ese es el bautismo apostólico, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso está vigente en el día de hoy. Tanto el bautismo en el nombre de Jesús como bautismo del Espíritu Santo. Para judíos y gentiles, todo judío que se entrega a Jesucristo, se bautiza en su nombre, recibirá el don del Espíritu Santo. Pero todo gentil que cree en Jesucristo, se bautiza en su nombre, recibirá el don del Espíritu Santo. Y ahí en las siguientes palabras que el apóstol Pablo añade, dice, porque para vosotros es la promesa. Si para ustedes es la promesa del Espíritu Santo. Y luego que para vuestros hijos, generaciones venideras. Para los que están lejos, otras naciones. Amén. Pero para que no quedara duda, dijo, y para todos cuantos el Señor llamare. Hermano que estás aquí, que no has sido bautizado con el Espíritu Santo, tú tienes todo el derecho y la promesa ya está dada. Y si tú te dispones a recibir el Espíritu Santo, tú vas a sentir en tu vida, en tu alma, lo más glorioso que puede sentir un ser humano en la tierra. Figúrate el Espíritu de Dios descendiendo del cielo y entrando en tu vida. Amén. Alabanzas al Señor. Yo he pensado, mire lo que pasa con un ser humano cuando un espíritu maligno lo posee. Se vuelve loco. Pero no solamente hay unos que no se vuelven locos, pero se meten a hacer pecados de toda clase porque están poseídos por un demonio. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios y posee una persona, se convierte en un santo seguidor de Dios. Una persona que adora a Dios con todo su corazón, con toda su alma, y proclama este evangelio. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí abrió Pedro la puerta a los gentiles, a los judíos. Como 3,000 se bautizaron en ese día. Y luego se va Felipe, un evangelista, un joven diácono, y lo guía el Espíritu Santo y se va a Samaria. ¿Qué era Samaria? Era las 10 tribus que se habían extraviado. Se abrieron y se contaminaron con otras doctrinas, con idolatría. Quedaron 2 tribus en Israel que sí siguieron el conocimiento de Dios. Por eso dice que los judíos y samaritanos
no se trataban entre sí. ¿Recuerdan lo de la mujer samaritana? ¿Por qué me pide a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿No te acuerdas que samaritanos y judíos no se tratan entre sí? Bueno, allá fue Felipe a predicar, y mira lo que les predicaba a los samaritanos. Les predicaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se convertían hombres y mujeres, y salían los demonios, la gente se sanaba, grandes milagros, pero algo extraño, no recibieron el don del Espíritu Santo. Y Felipe los bautizó en el nombre de Jesucristo. Hechos 8, 14 en adelante, usted lo lee ahí. Los bautizaba en el nombre de Jesús. Y dice, pero cuando llegó la noticia a los apóstoles en Jerusalén, que allá la gente había recibido el evangelio, enviaron allá nada menos que a Pedro y a Juan. Vayan a revisar qué pasó. Y cuando llegan, dice, bueno, Felipe, ¿qué es lo que pasó? De aquí está la gente que se ha convertido. Están llenos de gozo. Pero hermano, no han recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a Pedro le correspondía abrir la puerta a los gentiles ahí. A esa gente que ya era muy contaminada. Amén. Entonces oraron por ellos. Les impusieron las manos y fueron bautizados con el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Pero comenzamos porque estamos mirando es cómo el Señor prepara al apóstol Pedro para que abra la puerta a judíos, a samaritanos, a gentiles, y la puerta es Jesucristo. Amén. Pero mire que entonces el apóstol Pedro no queda como apóstol de gentiles, sino el apóstol Pablo. Porque cuando Pedro abre la puerta a esos tres grupos, él continúa, y por eso sus epístolas, las dos epístolas, se les escribe a los judíos creyentes. Porque era el apóstol para la circuncisión, o sea, para los judíos. Entonces cuando él está, volvamos otra vez a la visión del lienzo, la visión. Entonces mientras 3 veces bajó el lienzo con los cuadrúpedos y Pedro diciendo que no. Pero mientras él estaba pensando esta visión que es, ¿qué será esto? Comenzó a orar al Señor, tocaron la puerta y le dice el Espíritu Santo, 3 hombres te buscan, no te niegues a ir con ellos porque yo los envié. Amén. Así trabaja Dios todavía, Él es el mismo. Amén, gloria al Señor. Mira, Pedro, un varón llamado Cornelio te manda a buscar, porque Cornelio era un hombre, dice que temeroso de Dios con toda su casa, hacía ofrendas y todo esto. Y entonces le apareció un ángel y le dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna, o sea, tu ofrenda, está en memoria delante de Dios. Pero envía a buscar a un hombre que se llama Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales podrás ser salvo. Hermanas y hermanos y amigos, alguien puede ser muy bueno, pero si no recibe a Cristo no se puede salvar. Cornelio, mire todo lo que hacía, temeroso de Dios. Por eso hay que decir, Dios te salva, amigo, Dios te sana, Dios te ayuda, Dios te bendice. No se le está predicando el evangelio. Para predicar el evangelio hay que decir, Jesucristo, el que murió en la cruz, murió para llevar tus pecados. Porque el ángel le dijo, tus ofrendas y tus limosnas y tus oraciones están en la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué no eras salvo? Porque sin pasar por la cruz de Cristo nadie se puede salvar. Él te hablará palabras por las cuales podrás ser salvo. Entonces dice, bueno, ya esto está como que no voy a tener que ir. Entonces salió a la casa de Cornelio, y cuando llegó a la casa de Cornelio, dice que tenía todos sus familiares y amigos reunidos. Entonces el apóstol Pedro comienza diciendo, ustedes saben cuán abominable es reunirse un varón judío con un gentil, pero Dios me ha mostrado, amén, que lo que Él limpió no lo llame común ni lo llame inmundo. Y hermanos, y le presenta el mensaje, ahí está en Hechos 10, y lean el sermón del apóstol Pedro ahí, para ahí uno no aprende a predicar el evangelio, leyendo esos sermones.
Y él comienza a referirles todo, la venida de Jesucristo como Mesías, su crucifixión, su muerte, su resurrección, que es el Hijo de Dios que vino para salvar al mundo. Y entonces cuando llega esa palabra que dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando dijo esa palabra dice, se derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles y comenzaron a hablar en otras lenguas y magnificaban a Dios. Y 6 hermanos judíos convertidos al cristianismo fueron con el apóstol Pedro. Ahí estaban también. Vamos a ver qué hace Pedro, dirían. Vamos a ver qué hace. Está con los gentiles. Esto está como malo. Es posible que decían. Pero cuando ven el derramamiento del Espíritu Santo y los gentiles hablando en nuevas lenguas y glorificando al Señor en lenguas, dice, de manera que también Dios le ha dado el Espíritu Santo a los gentiles. Purificó sus corazones para darle. Eso se purifica cuando uno cree. Amén. Entonces mire la puerta. Hasta llegó el apóstol Pedro abriendo la puerta. Comisionado para que los gentiles comenzaran a recibir el mensaje de Jesucristo. Pero luego Dios llama entonces a Saulo de Tarso y él sí lo confirma como apóstol a los gentiles. Amén, gloria al nombre del Señor. Apóstol a los gentiles. Miren todo, hermano. Y disculpen que para esto hay que alargar un poquito. Yo pensaba que era más corto. Pero disculpen esto. Estamos en lo más glorioso que puede tener el ser humano en la tierra. Oiga, lástima, duele en el alma cuando uno ve que un pueblo, una gente llamada cristiano, no conocen estas cosas, se van a otras cosas distintas, buscando riquezas, buscando placeres, buscando fama. No, lo bonito aquí es que nosotros, siendo los gentiles, que no había sino la promesa de Abraham para nosotros, estamos incluidos en el plan de la salvación. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a leerle un versículo, ya vamos a ir finalizando. Vamos a Hechos capítulo 13 para que vean lo que pasó allí. Ya es con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él continuó, ¿no?, con la casa de Israel, porque él amaba mucho a sus hermanos de nación. Eso lo dice en el capítulo 10. Pero en Hechos 13, bendito el Señor, vamos al versículo 42. Porque Pablo seguía pendiente todavía a los judíos. Entonces aquí dice en el versículo 35, les estaba predicando, miren lo que les predicaba. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Sí, ese habla de Cristo. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ese es David. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, le dice Pablo, ¿a quién? A los judíos. Varones hermanos, por eso le dice varones hermanos. Sabed pues esto, que por medio de él, o sea de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquel, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros
lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, oiga, mirad, oh menospreciadores, otra oportunidad que le está dando Dios a través del apóstol Pablo a ellos. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguno la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron, amén, que el día siguiente, día de reposo, les hablasen de estas cosas. Amén. Los gentiles rogando. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que permaneciesen en la gracia del Señor. Unos pocos que creyeron, ¿no? El día siguiente, el día de reposo, siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ahí también estaban rechazando a Cristo, ¿no? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a los judíos, a vosotros a la verdad, era necesario que se os hablase primero, oiga, primero. Ahí está claro, amén. Que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volveremos a los gentiles. Amén. Nos volveremos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban al Señor, la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Allí comenzó el evangelio a los gentiles. Ya en la historia, ¿no? En la historia que traemos, ya saben ustedes que hubo un tiempo de silencio, lo que se llama la Edad Media. Después surgió otra vez en las iglesias. Dicen algunos que en ese tiempo que se llama oscurantismo, le dicen, pero nosotros creemos que no fue que se perdió por completo, sino que había gente siempre que creía en el Señor y seguían predicando. Lo que pasa es que no se mostraban a las naciones ni eran prominentes, pero había gente por todas partes que seguía. Hasta que vino la Reforma en el 1600, porque aquella tradición se había apoderado de todo, tergiversando la palabra de Dios, hasta que vino el mensaje de Jesucristo. De ahí, de esa reforma, entonces fue cuando se fueron a Norteamérica, fundaron Estados Unidos, eran creyentes, amén. Y la nación fue creyente muchos años, pero después, como siempre, fue naciendo gente nueva, se fueron desviando y ya comenzó la nación de Estados Unidos también con los problemas, pero siempre seguía una gente creyendo, hasta que algunos dijeron: vamos, aquí dice la Biblia que el Espíritu Santo se derrama, vamos a entrar en ayuno, vamos a entrar en oración, a pedirle a Dios que nos bautice con su Espíritu. Y el Señor derramó el Espíritu Santo en ellos. Y de ahí es donde viene, de ese movimiento pentecostal. Claro que después de lo de la calle Azusa, ya estaban ya unos años y estaban predicando y se derramaba el Espíritu Santo. Lo de la calle Azusa es que fue algo tan milagroso que la gente viajaba de todas partes y cuando iba llegando allí recibía el Espíritu Santo. Eso lo hizo Dios. De allí venimos nosotros, porque de ese movimiento pentecostal vino el hermano Larsen. Amén. Así que nosotros jamás podremos callar esta gracia que Dios nos ha dado.
Y yo dije el domingo y lo vuelvo a repetir, creo yo que la iglesia todavía está en la tierra porque hay mucha gente más que salvar. ¿Quiere usted que se salve su familia? Amén, amén. Sus niños que están pequeñitos, ¿qué piensa con ellos? Los tiene en sus manos, los niños pequeñitos. Vaya trabajándoles el conocimiento de Jesucristo para que ellos no se vayan para el mundo. Porque cuando un jovencito cae en el mundo, hermano, terrible lo que le puede pasar. Pero esa palabra de Dios es tan poderosa. Ojalá nunca un joven que ha nacido de familia cristiana se fuera para el mundo. Pero algunos se van, pero como llevan la palabra sembrada, cuando están sufriendo allá, ¿se acuerdan? Y se vienen para el evangelio. Pero el enemigo también, como está por allí, ¿no?, y está por fuera, también puede hacer algunas cosas para impedir que esa persona regrese. Póngase de pie en este momento. Bendito el Señor. ¿Cuántos están alegres? Porque alegre no es solamente por una emoción, sino oyendo la palabra. ¿Cuántos dicen, bueno, yo de aquí no me muevo para ninguna parte? Estoy donde debo estar, en la gracia de Dios. Conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios, y que de todas las naciones, pueblos, tribu y lengua está formando su pueblo, incluyendo a los judíos que crean en Él. Amén, amén. Vamos entonces a adorar un momentico con un himno que hace mucha referencia. El niño que nació en Belén. ¿Qué pasó el día que nació el niño en Belén? Dice que los ángeles se unieron a ese ángel que anunció el nacimiento y se llenó de alabanzas los cielos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sigan, hermanas, bendito el Señor. Hace ya 2000 años que en Belén nació un bebé. Aleluya. Ese niño que anunciado fue por el rostro